Mira, vas a ver el diablo de amores. Aquí está todo lo que le tienes que presentar a las Dávila. ¿Será que me puedes explicar? Son supuestos estados financieros de Global Investment Corporation. Referencias de crédito y bancarias, cuentas por cobrar, activos fijos. En definitiva, todo lo que la hace parecer legítima. Es perfecto. Perfecto. Hay que ser un genio para darse cuenta que son falsas. Costó mucho que fuera perfecto, Martín. Hubo que pagar ejecutivos de empresa y abogados. No importa. Vale la pena. Vamos a recibir mucho dinero. Espera un momento. ¿Esto qué es? Las Dávila tienen que firmar ese documento que autoriza la fusión de las empresas y la constitución de la nueva compañía. La compañía más grande, supuestamente Global Investment, absorberá a la compañía más pequeña, supuestamente Dávila Enterprises, y comenzarán a regir los estatutos de la nueva compañía, anulando los de la sociedad en comandita. A ver si entendí. Cuando las Dávila firmen esto, ya no las voy a necesitar. Una vez estén firmados esos documentos, no tendrás que contar con ellos para tomar decisiones. ¿Y a cuánto tiempo puedo empezar a liquidar y mandar dinero a Suiza? El proceso tiene que ser paulatino, Martín. Si no, despertaría sospechas. Y no te convienen las suspicacias ni dentro ni fuera del conglomerado. ¿Qué tan paulatino? 1 año y medio. ¿Qué? Lucas, ¿de verdad piensas que esto del curador es buena idea? Convencido. Los cuadros están muy buenos. Él va a quedar encantado. ¿Y si te hace preguntas sobre mí? Pues solo le contesto lo que necesita saber y punto. Que eres un muchacho que hasta ahora está comenzando, que eres muy reservado y no te gusta estar en la luz pública. Y siendo artista, nada de eso le va a sonar raro a él. Es que lo que me preocupa es que eventualmente esto termine descubriendo mi verdadera identidad. No hay razón por qué sea así. Pero si lo es, Lucas. O sea, si lo es, tú vas a resultar involucrado. Ay, no necesariamente. Ah, ¿no? Ocultaste a un prófugo de la justicia y lo ayudaste a evadir a la policía. Bueno, pero yo no sabía que el Salvador Domínguez era un prófugo de la justicia. Mamá, es que yo no estoy tan segura de querer hacer esto. Ya, mi vida, sí lo estás. Lo que pasa es que estás nerviosa, eso es todo. ¿Y si ese centro resulta ser un fracaso, mamá? ¿Qué pasa si cuando yo salga de allí tengo ganas de consumir otra vez? ¿Qué voy a hacer, mami? Ya, corazón, ya. Mira, Virginia, el médico dijo que estás a mitad de camino de desintoxicarte. Que solamente necesitas unos cuantos días en el internado ese, ya. Cuando salgas de ahí vas a estar como nueva, Virginia. Júramelo, ma. ¿Me lo juras? Te lo juro, mi vida. Todo va a salir bien. Ven, ya. Espero que haya metido todo lo que necesitas en la maleta. Bueno, el médico dijo que solamente unas mudas de ropa y lo básico de aseo. Muy bien. ¿Lista? Hey, no vas a estar sola. En el centro vas a tener todo el apoyo que necesitas. Y tu mamá y yo estamos solamente a una llamada de distancia, ¿ok? Estoy buscando al capitán Soto. Su oficina es por allá, pero ¿usted quién es? Soy el detective Mejía del precinto de Brooklyn. Yo soy el detective Mike Sánchez. Mucho gusto. Ella es la oficial Silvana Santos. Encantado. Mucho gusto. ¿Y viene en visita oficial? Necesito hablar con el capitán. Estoy a cargo de un caso que podría estar relacionado con una investigación de este precinto. Si no es indiscreción, ¿le puedo preguntar cuál? La de un ejecutivo, el señor Mauricio Lineros. En unos días vas a sentirte muy diferente, Virginia. ¿Cómo es posible que en solo días yo logre dejar de sentirme como yo me siento en este momento, doctor? O sea, yo a veces siento que me voy a subir por las paredes. Así le pasa a todos los que viven el proceso por sí solos. Pero nosotros aquí vamos a controlar los síntomas de abstinencia que tienes, Virginia. ¿Con medicinas? Sí. Es una de las mejores terapias que existe actualmente, señora de Dávila. El hecho de que esté en el centro monitoreada constantemente y con apoyo psicológico permanente, pues, hace que la recuperación sea total y la mejor. Tú entras al apartamento y hacia la derecha está el bar. Exacto. Detrás del bar hay una pared. En esa pared, en la esquina, hay un cuadro rectangular, como con colores azules. ¿Este que está aquí? Ese se abre y allí tienen las cosas.
Oye, Susi, ¿y tú no sabes de algo que tenga que hacer León? ¿Alguna cita o algo así? No sé, mi amor, a mí no me dice esas cosas. Él sale, entra, baja a la cueva, sube. Ariana, hola, ¿cómo estás? Todo en orden, gracias. ¿Vas a estar en el departamento? Es que quisiera que nos reunamos. Tengo los documentos de la fusión y me gustaría revisarlos contigo. Ah, perfecto. Entonces nos vemos en 2 horas. Adiós. Adelante, por favor. Te confieso que me lo imaginaba más joven. ¿A mí? El estilo de pintura me reflejaba a alguien diferente. Bueno, porque yo no soy el pintor. Yo soy el maestro Lucas Santos. Señor Santos, es un placer conocerlo en persona. Gracias, mi amor. Me gustó mucho lo que vi en su última exposición. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal te parecen los cuadros? Son excelentes, ¿no? De verdad, únicos. Sí, lo mismo pienso yo. Entonces, el pintor es estudiante suyo. Bueno, sí, pero yo soy más bien como un guía. Sí, todo el talento es de él, pero necesitaba a alguien que lo ayudara a sacarlo. ¿Y cómo se llama el pintor? Salvador Domínguez. ¿De dónde es? Bueno, como dice él, de ninguna parte y de todas partes, es nómada. Interesante. Debe ser muy joven. ¿Cuántos años tiene? ¿20, 25, 26? Bueno, realmente nunca se lo he preguntado, pero el arte no tiene edad. Sí, eso es muy cierto. Capitán Soto. Jimmy, mira, sé que estás pasando por un momento difícil con tu novia y todo eso. Pero necesito que arregles tus cosas hoy y que vengas al precinto. ¿Cuándo? Lo antes posible. No hay problema, pero ¿pasa algo? Sí, algo serio. ¿Cuánto te tardas? Bueno, me cambio de ropa y salgo para allá. Pero, capitán, ¿de qué se trata? Mira, prefiero no discutirlo hasta que llegues al precinto. No te tardes. Ok, bye. Y bueno, solamente es que firmes y ya. Y firmando yo ya se puede pasar a lo de la fusión. Sí, bueno, falta la firma de Virginia y de Manuela. No me quiero sentir totalmente responsable de esto. Ariana, créeme, es un excelente negocio. Aníbal, donde esté, se va a sentir feliz. Sabes, lamento no haber puesto un poco más de atención en este tipo de asunto cuando Aníbal todavía estaba vivo. Cualquier cosa que necesites, me buscas, yo te explico. Aquí mencionan al representante legal de Global Investment Corporation. Con él es que vamos a firmar el acuerdo, ¿no? Sí. Martín, me gustaría conocerlo. ¿No confías en mí? Sí, claro que sí, totalmente, pero no sé, me parece una señal de cortesía no solamente de parte de él, sino de nosotros también, ya que vamos a ser socios. Sí, claro, claro. El tema es que él es un hombre muy ocupado, siempre está viajando. Yo entiendo eso, Martín. Pero si en realidad tiene interés en hacer negocios con nosotros, lo mínimo que puede hacer es sacar un poco de tiempo para eso. Nuestro futuro va a depender en gran medida de él. Y me sentiría mucho más tranquila sabiendo qué clase de hombre es. Al comienzo, pensó que yo era el pintor y se extrañó muchísimo. ¿Y por qué? Bueno, por el tipo de pintura, el tema de los cuadros. Creía, y estaba en lo cierto, que era un pintor joven. ¿Y todo eso lo supo solo por ver un cuadro? Porque son gente muy estudiada. Hombres como monje han visto centenares de estilos de pintura. Y suelen ser muy intuitivos. ¿Te hizo más preguntas sobre mí? Sí, muchas. Pero ninguna le contesté algo concreto. En este momento, monje no tiene la menor idea de quién es su talentosísimo pintor nuevo que acaba de descubrir. Aparte de que su nombre es Salvador Domínguez.
¿Y los cuadros? ¿Qué dijo de los cuadros? ¿Cuadros? ¿Ves en alguna parte cuadros? ¿Se los llevó? Todos. Y era como un niño en una tienda de dulces. Sí. $3,000. Y los pagó con gusto. Adelante. Ya estoy aquí, capitán. Él es el detective Mejía, del precinto de Brooklyn. Mucho gusto. Siéntate. Jimmy, el detective quiere hacerte una serie de preguntas y yo necesito que tú las contestes lo más claramente posible. Muy bien. ¿Podría decirme dónde se encontraba la noche del 23 del mes pasado, detective Cardón? Estaba en el hospital con mi novia, Virginia Dávila. Ese fue el operativo que se llevó a cabo el día en cuestión. Ya hablamos de eso hace un rato. ¿Qué relación había entre usted y el señor Mauricio Lineros, detective? Ninguna. ¿Está totalmente seguro de eso? Completamente seguro. ¿Y ese día, el 23, en ningún momento se encontró con él? Capitán, ¿de qué se trata todo esto? Contesta las preguntas. Tengo derecho a saber qué pasa aquí, ¿no? Pasa que Mauricio Lineros apareció muerto. Y la mañana del día de su muerte, un hombre de la limpieza del edificio donde él trabajaba vio a un detective subirlo a la fuerza a su coche. Espera aquí. El príncipe ya viene. Sí, tranquilo que yo ya sé cómo funcionan las cosas con él y mejor me voy acostumbrando, ¿no? El príncipe lo estuvo pensando. Y se dio cuenta de que puedo serle muy útil. Se dio cuenta de que no le sirves para nada, a menos que la distribución sea en la cueva. Bueno, príncipe, la idea de la cueva fue una de muchas. Tengo otras opciones. Al príncipe no le interesan tus ideas, imbécil. Ok, está bien. Yo ya estuve hablando con mi papá y él está de acuerdo, pero con la única condición de que él no tenga nada que ver en esto, de que todo se maneje a través mío. Tu primera entrega sería de 500 gramos. ¿Empiezo ya? ¿Tienes algo más importante que hacer? No, solamente que yo pensaba que... Olvídelo, yo estoy listo ya. Los 500 gramos valen $20,000. El príncipe los quiere en 2 días, o no hay trato. $20,000 en 2 días, yo no sé si... En 2 días, sí. Te vayas, aún la noche es larga, cada momento nuestro quisiera detenerlo en esta cama.